Bienvenidos a todos los que se encuentran haciendo este curso y este camino de Lectio Divina y Génesis como parte del entramado pues, de materias y de clases que tiene la Escuela de Discipulado Misionero del Centro Arquidiocesano de Evangelización. Es una gran alegría poder estar compartiendo con ustedes esta experiencia. Ya llegamos hoy a nuestra cuarta sesión, a nuestro cuarto encuentro y hemos hecho un camino siempre grande frente a este libro, encontrándonos con el Señor en esta palabra que se nos da de manera muy especial. En la primera sesión presentamos un poco el libro, los géneros literarios, el plan que íbamos a trabajar en clase y ahora seguimos con la lectura continuada de los capítulos del 1 al 11 del libro del Génesis, porque como dijimos en la primera clase, pretendemos hacer mucho más fuerza en estos textos que a veces pasamos por desapercibidos o pasamos muy deprisa, puesto que no tenemos tampoco una lectura teológica muy profunda y a veces los pasamos como ojeando muy rápido. Entonces hemos decidido que íbamos a hacer mucho más énfasis en estos libros, en estos capítulos, perdón, del 1 al 11. Y entonces tuvimos un primer encuentro en el que nos metimos en todo este tema de la creación, de la bondad de Dios en la creación, cómo Dios creó al hombre, la naturaleza, el mundo, lo que lo rodea, bueno, y cómo Él mismo es bueno, para dar entonces a entender que estamos ante la pregunta de dónde proviene el mal. Y entonces allí dábamos respuesta y decíamos, el mal no proviene de Dios. El mal no proviene de las cosas creadas, puesto que son buenas y fueron creadas buenas. Y el mal, en un primer momento, no proviene del hombre, puesto que fue creado bueno. Y en la segunda sesión hablamos del hombre, de su creación, y del hombre y la mujer. Y vimos cómo esta relación de hombre y mujer lo lleva a descubrirse con otro, descubrir su sentido comunitario, descubrir la bondad del otro, descubrir cómo Dios puso en él todas las facultades para que viviera de la mejor manera y cómo el hombre es capaz de dar y transmitir la vida. Hombre y mujer, cuando me refiero a hombre me refiero a los dos géneros. En este sentido, entonces, ahora vamos a abordar el texto bíblico en ese tema tan importante sobre la caída, es decir, todo el relato de la caída de Adán y Eva, es decir, de la tentación y de la caída en la tentación del pecado original. Entonces les invito a que nos adentremos en este tema que sin duda causa mucha expectativa, pero seguramente no las colmaré, sino que quiero presentarles es como una visión entre las muchas que pueden haber frente a la lectura de este texto. Recuerden que estamos tratando de profundizar en algunos aspectos, no en todos. Ya el elemento de investigación de cada uno de nosotros es lo que nos va a proporcionar nuevas herramientas para poder acercarnos al texto. Es decir, si nosotros damos aquí pistas y tú allá muy juiciosamente sigues consultando, haciendo los trabajos y seguramente y adentrándote principalmente en el texto bíblico, y sin duda vas a encontrar mucho más provecho a este tema. Entonces te invito a que vivamos esta experiencia juntos. Bueno, muy bien, nos vamos a ubicar entonces en el texto de Génesis 3, versos del 1 al 24. Es este texto de la tentación del árbol, de la ciencia del bien y del mal. Y allí vamos a preguntarnos qué hay detrás de todo mal. Y recuerden que en parte el libro lo que pretende hacer es una pregunta y dar respuesta a esta pregunta sobre el origen y las consecuencias del mal. Está viviendo el pueblo en la redacción final de este texto el acontecimiento terrible de la destrucción, de la caída del reino del sur
ya anteriormente la caída del Reino del Norte. Y la gran pregunta es ¿cuál es el origen del mal? ¿Por qué nos sucede esto a nosotros? Y entonces aparece este texto que viene en la misma línea de lo que hemos venido hablando de cuál es el origen mismo del mal. Para esto entonces hay que ver un poco esta realidad de la mujer, de la serpiente, del hombre, de Dios mismo, que aparecen como personajes. Y hay que ver un poco esa imagen de la serpiente. La serpiente para el pueblo babilónico o para los pueblos circunvecinos a Israel es la imagen de la fertilidad, e incluso es una deidad en algunas de ellas, es un dios. Y es un dios que seduce a las mujeres y que tiene como esa capacidad de dar la vida. Es también esta misma imagen la que se nos puede presentar en el texto bíblico. Y entonces allí ya tendremos una primera lectura muy histórica para decir entonces que es la humanidad, es el pueblo de Israel representado en el hombre y en la mujer, quien se dejan seducir por las doctrinas, por los pensamientos, por las ambiciones de este reino que está tratando de entrar y de oprimirlos. Es esa mezcla que no deja discernir entre el bien y el mal, que no deja discernir entre esa actitud del pueblo frente a Dios que lo ha desposado. Pero más aún, vamos a un sentido mucho más literario. Entonces allí vamos a ver cómo la mujer y la serpiente están unidas, pero ya no en torno a la fertilidad, sino a un árbol misterioso llamado el árbol de la ciencia del bien y del mal. La tentadora aquí no es la mujer, sino que es la serpiente, y la seducción no procede de la mujer, es decir, la seducción de comer el árbol no es la mujer la que se siente, la que seduce al árbol, sino que es el mismo árbol, el fruto de este árbol, el que lo hace apetecible. Tanto así que el texto en el versículo 6 va a decir: era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría. Lo que va a hacer la mujer en el relato que nos ocupa es participarle al hombre el fruto de este árbol, que como vemos no es sino esa capacidad de autodeterminarse. Y es que la serpiente en su astucia logra seducir y logra confundir a la mujer frente a los árboles. Recuerden que habían dos árboles, el árbol de la vida que estaba en medio del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y la serpiente, si tú vas bien al texto, lo que hace es confundir a la mujer frente a cuál es el árbol que debe comer y cuál no. Y la mujer accede y confunde los dos árboles y se priva del árbol de la vida para asumir, para comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Pero por qué lo come? Lo come para autodeterminarse, para sentirse superior a Dios, porque ese en sí es el engaño de la serpiente. Si comen de este árbol, comen y serán como Dios, serán como Dios. Y entonces allí hay ya una primera lectura frente al mal. El mal es la tentación misma de sentirse superior a Dios, de violar toda norma para creerse autodeterminado y autosuficiente, y romper con esa armonía de Dios creador y de Dios que está cercano, que pasea conmigo por el jardín. Pero esta sed de sabiduría es totalmente distinta a la que encontramos en el Antiguo y Nuevo Testamento, porque la sabiduría, por ejemplo, que pide Salomón en Primera de Reyes 3,
es una sabiduría para aprender a discernir cómo actuar bien en favor de su pueblo, saber distinguir entre lo bueno y lo malo. Lo mismo que esta mujer que reconoce en David en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 14, que es un profeta que sabe discernir entre el bien y el mal. Y eso también el Salmo número 1 es con esa teología de los dos caminos, del bien y del mal, nos presenta una sana relación entre el conocimiento, entre la sabiduría y el discernimiento del bien y del mal. Esta ciencia no es una ciencia mala de por sí, sino que es la transgresión, en el relato del Génesis, es la transgresión de un orden original que se le ha sido participado en cuanto que Dios pensó en el hombre como el fin de la creación. Y el hombre se decidió desligar para creerse superior a Dios o creerse a la altura de Dios. Y entonces aquí ya no aparece esa relación de la semejanza, que ya lo tratamos en el primer encuentro, que hablamos que el hombre fue creado a imagen y semejanza. Imagen porque tenemos la impronta de su ser, porque somos código de Dios, porque Dios habita en nosotros. Y somos semejanza en el lenguaje antes del pecado original, porque tenemos una relación participada de Dios y tenemos una divinidad en parte participada por Dios. Con esta ruptura de querer ponernos a la altura de Dios, se rompe esa capacidad de esa semejanza total que teníamos, y lo que nos hace es entrar en un tiempo de no gracia. Y esto ya nos pone en relación al pecado original, porque es la no gracia, es decir, la no comunicación total de la vida plena de Dios. Y es porque nos hemos desligado del árbol de la vida, hemos optado por el árbol del conocimiento del bien y del mal, hemos puesto toda nuestra fuerza en nosotros. Por eso los padres de la Iglesia van a hablar de la divinización, y es decir, es volver a esa imagen, a esa semejanza, es ir creciendo en esa semejanza original, que lo logramos como puerta en el bautismo, cuando se nos borra esa marca de autosuficiencia y autodeterminación en la que creemos, en la que no compartimos ese ser de la gracia, y luego vamos creciendo en esa semejanza. La semejanza se va haciendo. Y entonces aquí ya estamos ante el problema del mal, ya no como algo inherente al ser humano, sino como una opción libre del ser humano. Porque al fin y al cabo la mujer toma de ese árbol y lo hace en su autodeterminación, en su libertad, lo toma y lo coge para sí, y más aún seduce al otro, es decir, ya no comparte la vida, sino que conduce la concupiscencia. Pero esto no quiere decir entonces que la mujer sea mala, estamos hablando ya en un lenguaje mucho más teológico. Y entonces aquí vamos a hablar de la comunicación de la gracia. ¿Y cómo podemos entender el pecado original? Lo podemos entender como la no comunicación de la gracia. Es decir, la capacidad que tenían los hombres y las mujeres al inicio, en la creación, Adán y Eva, se rompe esa relación no con Dios, porque Dios sigue comunicándonos la gracia, sino que entre nosotros los hermanos ya no hay comunicación de gracia. Es la no gracia la que participamos, es decir, es el pecado el que participamos, es el pecado el que compartimos entre nosotros. Y entonces esta no participación de la gracia se convierte en no participación de la vida divina, es decir, no comunicamos la vida que nos viene de Dios, y no hay una solidaridad entre esta gracia, sino que hay una solidaridad en la no gracia. Es un tema que en parte nos puede parecer muy complicado, pero es una lectura que en el encuentro lo vamos a tener, en la profundización que vamos a hacer de ese encuentro, vamos a encontrar un texto que nos va a ayudar muchísimo frente a esto.
Y entonces aquí la categoría del pecado del pecado es la no comunicación de la gracia, la no comunicación de la vida, es decir, la causa del mal es la misma muerte. Y esto se da ¿por qué? Porque hemos puesto toda nuestra fuerza en nosotros, en querer ser como Dios. Y es más, cuando la mujer, cuando Dios se enfrenta al hombre y les pregunta por su pecado, cuando hay este juicio, el hombre le dice: fue la mujer que tú me diste. Y entonces allí, pues si fue así, como lo dice el texto, pues la culpa es de Dios, que le dio la mujer al hombre. Y luego la mujer dice: la serpiente que tú creaste, me dijo. Y entonces ambos ponen a Dios como culpable de su mal. Y esto ya es fruto de lo que está brotando en el corazón del hombre, que es su pecado y es su mal, de no saber reconocerse, de no saber autodeterminarse, de ponerse por encima incluso de Dios, de lograr la soberbia y el egoísmo. Y entonces allí podríamos hablar de un abuso de poder, puesto que Dios les dio a ellos la capacidad de poder dominar de todos los árboles, todos los animales, toda la creación, pero quisieron más, hubo ambición. Lo mismo que sucede más adelante casi que en todos los otros textos, hay ambición por toda parte. La ambición de Caín, que quería que su sacrificio fuera más aceptado que el de Abel. La ambición de los hijos de Noé, la ambición de los mismos que estaban construyendo la torre de Babel. Es decir, es la ambición, el egoísmo, la autosuficiencia que se convierte en la causa principal del mal. Y ante esto, pues entonces hay una pregunta, y ¿es la obediencia el tema de la tentación? Y entonces aquí hay que ver un poco todo lo que hemos hecho. Entonces, la bondad de la creación continua. Dios coloca a los hombres en medio de dos árboles deleitosos y buenos para comer. Dios creó todo para el hombre. Precisamente porque la creación es buena, el hombre recibe el encargo de cultivarla y de cuidarla. Hay que multiplicar su bondad cultivándola, hay que preservar la bondad. Para que el ser humano cumpla su misión, debe demostrar también su humanidad, poniendo el interés como norma, poniendo el interés como algo que brota de su corazón. Es superior el bien que el instinto, y en este caso obra el instinto más que el bien. Y entonces la narración bíblica sugiere que la norma quedó inserta en la conciencia desde el momento en que Dios, en su gesto creador, sopló el espíritu, poniendo así en marcha la conducta humana y no un proceder animal. Es decir, no solamente ya el hombre no se puede mover por instinto, que es como se mueve un poco en el campo frente al fruto del árbol del bien y del mal. El relato bíblico nos presenta a un Dios como legislador que impone al hombre una norma de conducta. Del árbol del bien y del mal no comerás, dice en el capítulo 2. Y el hombre que transgrede esta norma. Y es que transgredir esta norma significa desobedecer a la voluntad de Dios. Por eso, obedecer es saber escuchar. Ya no es Dios no habla de una prohibición, aunque parezca una prohibición, sino que en esencia no es algo negativo, sino algo positivo. Es decir, no es la prohibición de que haya conocimiento, no es la prohibición de que conozcan entre el bien y el mal, sino es la prohibición de no necesitan de esto porque participan de mi vida, de la vida divina que yo tengo con ustedes, porque escuchan mi voz, porque me ven pasar por el jardín, porque creé ese jardín en medio del Edén. Es esa idea de tener siempre la obediencia a Dios, escucharlo, estar atento a Él. Es ese Shema, que es ese escuchar que aparece en el texto en general.
La obediencia no se trata de someter la libertad humana a una ley, sino en saber emplear su libertad, es saber discernir en favor de la justicia y del bien. ¿Quiénes son los que no saben escuchar? Los que ponen, como este hombre, como esta mujer, como Adán y Eva, toda su confianza en sí mismos. Cuando dejan de escuchar a Dios y escuchan la seducción del mal, de la serpiente. Ahora hablemos entonces de qué deducciones, qué pasó con esta gente. Entonces hay un juicio y Dios impone unos castigos. Y entonces hay dos castigos muy interesantes. Y es que va en relación de la vida, como ya lo hemos dicho. Y la relación de la vida es la siguiente. La mujer que tenía la capacidad de dar vida por sí misma, de forma natural, de forma indolora, de forma, por decirlo de una manera buena, está condenada ahora al sufrimiento. Va a parir con dolor. Y esto significa que este dolor que va a sufrir la mujer como castigo es para que se dé cuenta que Dios es la vida misma, que ella no está por encima de Dios, que es la vida, que da la vida. Es Dios quien hace el milagro de la vida. Y es para recordarle siempre a ella esta relación del Dios de la vida, que la vida que Dios comunica la da por sí mismo, pero ella es subordinada a Dios. Y lo mismo sucede con el hombre. Ese mandato que le había dado de dominar la creación, de cultivar, de hacer crecer la tierra, ahora lo va a hacer con trabajo, con esfuerzo, con dolor. Para decir que él no está por encima de Dios, sino que Dios es el que hace crecer por sí mismo y él para hacer crecer tiene que sufrir. Que es para equiparar la distancia que ellos creyeron que al comer el árbol del bien y del mal iban a lograr. Ese conocimiento soberbio que iban a tener de ser como dioses se va a caer con esos dos castigos que en parte son un decir: Dios es superior a nosotros, Dios está por encima de nosotros, Dios es el sumo bien y nosotros participamos de este bien en la capacidad de dar vida. Entonces podríamos también deducir lo siguiente, que Dios quiere también devolver su soberanía moral, es decir, mantener la justicia como norma de conducta. Es decir, es el Dios liberador del ser humano en cuanto que el hombre tiene que aprender a dominar sus intereses personales. El ser humano tiene como punto de partida su autonomía, segundo, y el ejercicio de su libertad, pero siempre tendrá la tentación de poner sus intereses personales e institucionales como norma para los demás. Y cuando el ser humano siente que siguiendo sus intereses y siente que sus intereses lo van haciendo superior a los demás, ahí marca ya una confusión entre la justicia y la injusticia, pervierte su conciencia. Y en el fondo este es el llamado de este texto, es buscar responder a las causas del mal que dan cuenta del inmenso mal que en la historia de la salvación está ocurriendo, y esa causa de la conciencia pervertida en cuanto que el afán de poder, el afán de conocer, el afán de creerse superiores a Dios mismo los lleva a tomar decisiones que no tienen buenas consecuencias, que lo que hacen es trastocar el plan de salvación que Dios tiene con ellos. Los castigos que reciben los tres personajes del mito deben ser interpretados del mismo modo que los castigos de los oráculos proféticos. Se convierte en castigo algo que funciona, que causa dolor, y es interpretado como tal: el arrastrarse de la serpiente, el parto doloroso, la apetencia sexual y el trabajo y la muerte. Todos ellos son fenómenos naturales que ahora tienen que asumirse frente a la nueva realidad, y es que Dios es superior a nosotros y nosotros nos relegamos a Él, y no podemos atentar contra ese orden que Dios ha puesto. No podemos creer que por nuestra autosuficiencia
podemos creernos y parecernos a Dios. Pero esto, en parte, como ya lo decía, es fruto del pecado, pero que con el bautismo se restablece otra vez esta capacidad de vida, de gracia, de la comunicación de la vida total de Dios. Y por eso hablamos ya de semejanza, de divinización. Crecemos en el camino en que nos vamos haciendo a la medida y a la imagen de Dios. Entonces, este camino que hemos hecho tiene como sentido poder identificar entonces en el mito como 3 momentos. El primero es la confusión entre el árbol del bien y del mal y el árbol de la vida. Comemos y queremos conocer y querer ser más que Dios y nos privamos del árbol de la vida que nos pone en relación a Él. Lo segundo es creer que esa seducción, esa tentación del mal, de creer que Dios quiere lo malo para nosotros o que Él es el que hace el mal en el mundo. Muchos tienen en su mente la idea de que Dios manda males para probarnos, y no ese es el sentido del mal. También es fruto de nuestras decisiones, de nuestra soberbia, de creernos autosuficientes y de querer equipararnos también a Dios. Es fruto de nuestro egoísmo. Y tercero, los castigos frente a la condena que Dios hace de este pecado, que es una desobediencia, no escuchar, a creerse superiores a Dios mismo y a los demás, son castigos para comunicarnos la idea de que Dios está por encima de nosotros y que nosotros, aún cuando somos libres, cuando tenemos autodeterminación, nuestra libertad es una libertad situada. Es decir, nuestra libertad es una libertad que está rodeada también de la voluntad de Dios y de la voluntad de los otros. Y cuando nosotros creemos egoístamente que somos superiores a los demás, es que viene el mal en el mundo y en nuestras relaciones humanas. Para complementar entonces esto, vamos a subir a la plataforma una lectura que tratará este tema del bien y del mal, y vamos a intentar hacer una lectura muy consensuada y vamos a hacer un resumen de lo que podamos entender y lo subimos para tener registro de esta situación. Y como ejercicio para la lección divina, te invito a meditar sobre cuáles han sido los momentos, cómo estoy yo en la pregunta es: ¿cómo estoy yo en ese mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas? Es decir, ¿yo me siento superior a Dios? ¿Yo creo ser autosuficiente? ¿Vivo con egoísmo? ¿Creo que yo tengo las riendas de mi vida? Que esas sean unas preguntas que nos ayuden a meditar un poco sobre este texto. Les invito a que vayamos haciendo nuestros ejercicios de lección divina para que podamos descubrir la grandeza de esta palabra y que no solamente nos quedemos en estos tecnicismos bíblicos y teológicos, sino que podamos ir creciendo en nuestra capacidad de oración y de relación con la palabra de Dios. Dios les bendiga y hasta la próxima oportunidad.